Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Colosenses 2:16-17. Imagínate que entras a un cine y ves los últimos 15 minutos de una película. Al parecer no entiendes nada, pero lo que la película manifiesta es que hay esperanza. Así pasa en nuestras vidas y en muchas cosas que la iglesia enseña, pero que el mundo trata de presenciar, de aprender de otra manera. Quédate y aprendamos juntos todas estas enseñanzas que el apóstol Pablo durante el estudio de esta semana nos ayuda a aclarar. Estamos estudiando Cristo en Filipenses y Colosenses. ¿Te han preguntado alguna vez por qué guardas el sábado o por qué eres adventista? El repaso de la lección de esta semana nos ayuda a aclarar muchos panoramas respecto a teorías que el mundo piensa que son de una forma, pero que la Biblia, enseñando a través de la verdad y de los principios basados en las enseñanzas de Jesús, nos enseña. Bienvenidos a este programa de Conversemos con Dios. Mi nombre es Darcy Rey y me agrada mucho poder compartir con ustedes un estudio más, ¿verdad? Esta lección es la número 10. ¿Cuánto ha pasado este año tan veloz, verdad? Ya vamos básicamente al tercer mes del año y pareciese mentira y ya vamos en la lección número 10. Mucho hemos aprendido de las cosas y las enseñanzas acerca de la fe, las obras, las enseñanzas de Pablo, ¿verdad? Y muchos otros temas que nos han ayudado a aclarar el panorama bíblico. Y esta semana vamos a interpretar un poco este título de la lección, que es completos en Cristo. Cuando algo está completo es porque no hace falta absolutamente nada, ¿verdad? Cuando una familia está completa no hace falta que haya rencores, no hace falta que haya envidia, ¿verdad? Porque cuando está la familia unida, ¿verdad? No importa que vengan problemas, dificultades, falta de dinero, enfermedad, la familia se va a mantener unida. Pero esto simplemente es un ejemplo hipotético ante lo que realmente deriva esta frase refiriéndose a Dios, completos en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús dice esto es porque en Él no hace falta absolutamente nada, ¿verdad? Cuando tú aprendes a conocer a Cristo, cuando vives en Él, cuando aprendes a vivir para Él, te das cuenta que todo en tu vida comienza a retomar sentido. El versículo para esta semana dice en Colosenses 2:16 y 17, por tanto nadie los juzgue en comida o en bebida, o en días de fiestas, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo, ¿verdad? Aquí vemos un panorama de que, aunque pareciera un texto bíblico controversial, más adelante nos va a ayudar a aclarar y nos vamos a dar cuenta de que más bien Pablo está aquí afirmando el hecho de por qué muchos no se dedican a juzgar, ¿verdad? El criterio de las personas que guardamos el sábado de una manera no tan radical, al punto como lo estaban haciendo los judíos en el tiempo de Pablo, ¿verdad? En la iglesia primitiva. Y la lección apunta que aunque en este tiempo muchos también nos han hecho esa pregunta, oye, ¿por qué guardas el sábado? Si el Señor te permite guardar cualquier día, podemos adorar a Dios cualquier día, y la verdad es que sí, podemos adorar, no es que podamos, debemos adorar a Dios en cualquier día, pero cuando vamos a leyes, estatutos bíblicos, es necesario que aprendamos a obedecer a aquel del cual nosotros estamos siguiendo. Dice, incluso es posible que el texto para memorizar esta semana se haya utilizado como evidencia en contra de ello, ¿verdad? Y muchas personas utilizan este texto bíblico para decirnos que no es válido que seamos adventistas, no es válido que guardemos el sábado, que guardemos los mandamientos, que evitemos comer algunas comidas. Y así que la falsa enseñanza también implica la circuncisión, que la hemos estado estudiando temas anteriores, la observancia de las fiestas religiosas judías, ciertos rituales de purificación tradicionales del judaísmo, reglamentos de relaciones relacionados con la comida
y la adoración a ángeles, que aunque parecieran mentiras, también en ese tiempo se estaban mezclando todo este tipo de cosas. Sin embargo, esto fue causa de falsas prácticas y falsos maestros que eran religiosos aparentemente, y aunque parecían personas sinceras, pues estaban entendiendo de una manera diferente, mal se podría decir, las Sagradas Escrituras en lo que cabe a su interpretación, ¿verdad? Así que el versículo para memorizar no tiene nada que ver con la observancia del séptimo día, sino con un tema donde el apóstol Pablo nos invita a que busquemos más bien interiorizar nuestra creencia en Dios y no en las cosas de este mundo. Más adelante, cuando avanzamos en la lección del día domingo nos habla acerca de la sabiduría y el conocimiento. Yo recuerdo una vez cuando estaba muy pequeña que tuve una pequeña discusión con un maestro, ¿verdad? Y no una discusión de conflictos, sino de temas de poder entender un tema. Y él estaba hablando acerca de qué era la sabiduría. Y yo le digo bien claro, yo era pequeña, pero yo ya había estudiado la Biblia. Y ya había escuchado a varias personas que habían explicado esto. Y yo sabía que la sabiduría era el principio de saber distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Aquello que no es la acumulación de conocimiento. Y este maestro me decía, no, la sabiduría se relaciona más con aprender de libros, con saber de muchos temas. Y la Biblia, específicamente esta lección, nos dice que no. Dice el libro de Job, Job preguntó, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde mora el entendimiento? El entendimiento realmente radica de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos a conocer a Cristo, aprendemos a tener sabiduría, a que toda esa información que un día hemos acumulado durante tantos años comience a ejercerse con propósito. Y Pablo le responde a Job, ¿verdad? Como si esto fuese una disputa en Cristo. ¿Por qué? ¿En quién están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? Es solamente en Cristo. Y compara también con Corintios, donde dice, si tenemos a Cristo, lo tenemos absolutamente todo, ¿verdad? Y a mí me encanta poder escuchar esto porque ha habido muchas situaciones de nuestras vidas donde nos encontramos en un punto de desespero que decimos no contamos con nadie, no hay trabajo, no hay un panorama bueno, tenemos conflictos con nuestra familia, en la misma iglesia, pero cuando nosotros por dentro tenemos la seguridad de que estamos haciendo lo correcto delante del Señor porque lo estamos buscando a Él, estamos dejando que Él dirija nuestras vidas, podemos tener la certeza de que Cristo lo es todo. Allí mismo Pablo en Colosenses 2:1 pregunta, ¿cuál fue el propósito de Pablo al escribir esta epístola? Porque Pablo estaba totalmente seguro que él al escribir acerca del tema de la sabiduría, de corregir algunos errores que se estaban viviendo en la iglesia de Colosas, refiriéndose también a otras iglesias, él podía llegar a lograr su propósito, ¿verdad? Que era influenciar de manera positiva en toda la hermandad en ese tiempo, ¿verdad? Y esto se define en una palabra griega, taxis, como los vehículos de hoy, ¿verdad? Me la grabé de esa forma. Taxis, que traducida significa orden. Pablo utiliza esta palabra que en el tiempo de los sacerdotes era como el orden sacerdotal, se definía de esa forma. Sin embargo, cuando Pablo la utilizó en su vocabulario, la estaba haciendo con la intención de que en la iglesia hubiese un orden, de que en la iglesia pudiese haber una manera de trabajar que representara a Cristo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo es el orden que tú ejerces en tu vida para poder darle el primer lugar a Dios y también darle importancia a todas las cosas secundarias de este mundo? A veces nosotros buscamos la manera de administrar muchas cosas. Yo ahorita estoy estudiando y he estado aprendiendo que la administración y el hecho de nosotros poder estar organizados nos ayuda mucho y nos ahorra tiempo. Pero ¿qué si en esa organización y en esa administración nosotros no estamos dándole el primer lugar a Dios? Estamos haciendo totalmente todo erróneo. Y Pablo enfatiza esto diciendo que es importante que la iglesia mantenga un orden, ¿verdad? Y tú como cristiano, yo como cristiana, podamos aprender a darle el primer lugar a Dios y organizar toda nuestra vida para que todo gire en torno a esto. Arraigados y creciendo en Cristo. Cuando Pablo habla acerca del tema de arraigados, nos menciona el hecho de que somos comparados con plantas, ¿verdad? Como esos árboles que se arraigan en la tierra y son difíciles de remover. Sin embargo, también hace referencia a plantas artificiales que a simple vista parecen reales, pero que carecen de vida propia. Entonces, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, que anden en Él.
El apóstol Pablo dice, bueno, si ustedes han sido sembrados en Cristo Jesús, permanezcan en Él, como ese árbol que es imposible ser arraigado, ¿verdad? Y compara esto con las enseñanzas de los apóstoles en los 4 evangelios, donde se habla de la semilla que fue regada. También el árbol que da buen fruto, ¿verdad? Representa a Cristo. Entonces, aceptar a Jesús no es solamente decir yo soy cristiano o hablar en nombre de Jesús. Aceptar a Jesús es poner en práctica sus enseñanzas. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no ponemos en práctica sus enseñanzas? Simplemente básicamente dejemos de llamarnos seguidores de Cristo. Porque muchos simplemente y tristemente en estos tiempos quieren decir, oye, yo sigo a Jesús, llevan el nombre de Jesús en su cabeza, pero no quieren adoptar las enseñanzas ni las obras de Cristo. Es decir, permitirnos que su palabra y el Espíritu nos guíen todas nuestras decisiones y prácticas, ¿verdad? ¿Estás dispuesto tú a dejar que las decisiones de Cristo sean las que manejen tu vida? A veces es difícil poder decirle al Señor, oye Señor, yo dejo que tú hagas tu voluntad en mi vida y yo ahí sigo detrás tuyo. Muchas veces nosotros queremos ponerle condiciones a Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo habla acerca de este tema y lo deja bastante claro. Una consiste, da 2 argumentos también exponiéndolos acerca de las alternativas que tenemos nosotros como creyentes. Una consiste en ser como un plantio del Señor y permanecer completos en Cristo, aferrándonos a Él y a sus enseñanzas. Y la otra opción podría compararse con una planta artificial real que solo es apariencia, pero destroza la vida. Entonces la pregunta es, ¿quieres tú aparentar ser una planta de Cristo como una planta artificial y en realidad no tener vida propia? ¿O realmente aceptas el hecho de que Dios quiere utilizarte como una planta llena de vida que, aunque parezca pequeña en medio de tanta gente que es grande, entre comillas, pueda tener vida propia y esté siguiendo a Cristo Jesús? Es para reflexionar, mi querida familia. Aún siendo cristianos podemos ser esclavos del yo, querer ser lo que no podemos sin Cristo, ¿verdad? Es un pensamiento aquí que yo resumiendo quise agregarle. ¿Por qué? Porque nos volvemos esclavos de nosotros mismos y Cristo clavó todas estas cosas, enseñanzas en la cruz. ¿Qué clavó el Señor en la cruz? Muchas veces decimos o falsas teorías, falsos maestros, falsas personas que quieren enseñar teorías vacías, sutileza, ¿verdad? Que al oído suenan bonitas, pero que la realidad de la Biblia es que es totalmente lo contrario. Dice que el Señor Jesucristo clavó en la cruz todo aquello que prefiguraba y era sombra de las cosas venideras, ¿verdad? De las cosas que iban a pasar, de Él mismo. Cristo clavó en la cruz todo lo que eran los ritos ceremoniales. Estos textos, especialmente en Colosenses 2:14, suelen ser invocados erróneamente como argumento contra la observancia de la ley y el sábado. Y es por eso que nosotros, los adventistas del séptimo día, somos muy juzgados. ¿Por qué? Por el hecho de decir, oye, ¿por qué te enfocas en guardar un día solamente o el día sábado cuando ya Cristo abolió eso en la cruz? El mismo Pablo dijo, no penséis, en los 4 evangelios encontramos ese texto bíblico que dice que no penséis que he venido a abrogar la ley ni los mandamientos, ¿verdad? Sino que antes he venido a confirmarla, aquí parafraseando un poco este texto. Pablo más adelante lo confirma, ¿verdad? Y él en este texto bíblico que mencionamos al inicio, que es el texto clave de esta semana, él quiere decir, argumentando el hecho de que él ya había mencionado antes de que la circuncisión era importante para cuando tenía un propósito. Sin embargo, ¿de qué servía seguir haciendo esta práctica si el corazón de las personas estaba inclinado al yo, a su suficiencia propia y estaban olvidando mirar a Cristo, aceptar a Cristo como que su dependencia total fuera de Él? Y esto los llevó a practicar y llevar a vivir esa realidad, ¿verdad? Donde daban más importancia a lo físico y a lo corporal que a lo espiritual. Y algo que el apóstol Pablo resalta bastante en esta lección era que era difícil tratar un poco con este tema porque muchos de los creyentes nuevos eran judíos que habían aceptado la fe y que se habían convertido, y ya en esa iglesia esos gentiles eran judíos recién convertidos. Sin embargo, Pablo con toda seguridad él envió su carta, ¿verdad? Enseñando y transmitiendo con el propósito de que iba a haber
un cambio. Y al principio resalta de que él les agradece, ¿verdad?, el hecho de que se tomen en serio las cosas del Señor, porque Pablo mismo no juzgó que ellos estuvieran equivocados. Y eso es algo que nosotros como cristianos, ¿verdad?, debemos respetar, de que muchas personas viven en la ignorancia, viven en el no conocimiento de la verdad total. Sin embargo, nosotros con amor debemos aprender a enseñar ese argumento como lo hizo Pablo. Agradecer el hecho de que ellos también quieran buscar agradar a Dios, honrarle, glorificarle, pero siempre y cuando hay que enseñar que todo debe ser basado en las Sagradas Escrituras. Así, la palabra ordenanza se refiere a disposiciones legales, ya sea seculares. El único uso adicional de esta palabra griega de los escritos de Pablo designa que la ley ceremonial que constituía un muro de separación entre los judíos y los gentiles, y hace referencia a que esta fue la ley que fue abolida, ¿verdad? Así podemos nosotros concluir en estas dos últimas lecciones lo que es la sombra y la realidad. Y el mandamiento de los hombres es que el Señor Jesús nos envía a que nosotros podamos ser esa luz que lo represente a Él en todo momento, que nosotros podamos depender de Él y que Él sea el todo en nuestras vidas, ¿verdad? Que no vivamos en sutilezas ni en costumbres de hombres, que no mencionemos en nuestras vidas las cosas de este mundo, porque si vivimos para este mundo, no vamos a quedar en este mundo, tenemos que vivir para lo celestial, para lo eterno, entendiendo que ya muchas cosas de esas fueron sombras de aquel Salvador que vino a darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, querida familia, espero podamos saber, es muy amplia esta lección, ¿verdad? Un tema bastante largo que necesitamos estudiar profundamente, individual, en casa, para poder entender cuál es el propósito que el Señor Jesús tiene en nuestras vidas. Esto fue un programa más de Conversemos con Dios. Nos vemos la siguiente semana. Que el Señor les bendiga. No olvides, en Conversemos con Dios, estudios que transforman tus días. No te lo guardes. Compártelo y síguenos. En Jesús.